Buen día Álvaro, buen día gente, ¿cómo están? Buen día a todos los que están escuchando este magazine radial, aquí tu mañana, programón en el día de hoy tenemos, y aparte del programón que tenemos, también tenemos mucha información en cuanto a lo deportivo, porque en el día de hoy se estuvo sorteando. Sí, en el día de hoy se estuvo sorteando ahora a las 8 de la mañana la Champions League, lo que va a ser los cuartos de final de la Champions League. También se estuvo sorteando la Europa League, también en su instancia de cuartos de final. Y bueno, vamos a estar repasando. Pero recordemos que en este primer bloque, antes de ir a todo lo que es información nacional, información regional en los próximos bloques. Y hoy en el último bloque vamos a tener el resumen de la semana, de todo lo que estuvo pasando esta semana. Vamos a ver eh, cómo sigue el fin de semana que se viene ahora, pero tenemos mucha información el día de hoy. Bueno, por ejemplo, para darte un pantallazo, todo lo que pasó con la Champions, todo lo que pasó y las repercusiones que hubieron de, obviamente, que las entradas quedaron agotadas para ver a la selección argentina. Eh, sí, se está hablando de la fila más larga del mundo, que fue la que hubo en el día de ayer, una fila virtual obviamente, para sacar entradas para la selección argentina en ese sitio Deportic, que bueno, la verdad fue increíble, increíble. No colapsó la página, porque la verdad que la organización fue muy buena, pero la verdad que estuvo bastante interesante lo que fue la venta de entradas de la selección argentina. Eh, para ir repasando un poquito, bueno, también quedaron definidos los equipos que pasaron a cuartos de final de la Europa League. Eh, Eso vamos a estar repasando también, quizás un poquito más tarde. Pero lo cierto es que jugaron los partidos de cuartos, de octavos de final entre Napoli y Eintracht Frankfurt, donde Napoli ganó por 3-0. Estamos hablando de la Champions. Esto fue el miércoles, pero como este es un magazine radial y yo no te quiero dejar afuera de ninguna información y te voy a estar hablando, te voy a estar actualizando acerca de toda la información, de todo lo que pasó en la semana, el fin de semana. Incluso cuando no estuvimos haciendo el programa, yo te puse un resumen. Bueno, después lo voy a estar, ese resumen lo voy a estar subiendo a las redes, todavía no lo he subido. Pero siempre voy a estar subiendo a las redes cada bloque, cada resumen de la semana. Porque tenemos los viernes el resumen de la semana y los lunes el resumen del fin de semana, de todo lo que fue el fin de semana de fútbol, que ahora se nos viene el fin de semana de fútbol. Y por la Champions League jugaron el Napoli y el Eintracht Frankfurt. La goleada del Napoli, que selló la serie de octavos de final versus Frankfurt con un contundente global de 5-0. Recordemos que en la ida en Alemania había ganado por de 2-0. Otra vez aparece Osimhen como una gran figura relevante, que marca 2 goles, ya había marcado en la ida. Y Peter Zielinski, que es uno de los mejores jugadores que tiene el Napoli, también marcó en el partido que le ganó el Napoli 3-0 al Eintracht. Y el Napoli se mete por primera vez en la historia en cuartos de final de la Champions, por primera vez en toda su historia. Y
es increíble porque es historia para este club haberse metido en esta instancia. Recordemos que el gran Diego Armando Maradona estuvo disputando la Champions con el Napoli y no pudo ingresar a esta instancia. Imagínense lo gigantesco que se han vuelto estos jugadores para el Napoli, para la historia del Napoli, que es la primera vez que va a enfrentar una etapa de cuartos de final de Champions League. Así que bueno, el Napoli está en cuartos de final de la Champions, una hazaña verdaderamente, una hazaña para el conjunto italiano. Recordemos que antes la Champions tenía otro formato cuando estaba el Diego. Recordemos que el Diego hizo historia en el Napoli, ganó un campeonato. Pero bueno, nunca pudo llegar a esta instancia de la Champions. Sin embargo, siempre va a ser recordado como un ídolo para el club napolitano, el Diego. Incluso era difícil antes porque vos tenías que ir a los países soviéticos a jugar y era complicado ir al este a jugar la Champions, era muy difícil, tenías rivales muy complicados y aparte con el tema de que estaba caldeada la situación política en ese tiempo, era muy distinto el contexto, por eso por ahí se valoró tanto a esos equipos donde estaba el Diego, ¿no? Y ahora, bueno, obviamente que esto es historia lo que está haciendo el Napoli. El Cholito Simeone, el jugador argentino que milita en el conjunto italiano, ingresó para jugar en el partido los últimos 10 minutos. Esto, y tenemos, aparte de la Champions, aparte de este partido de Champions, tenemos el otro partido de Champions, que fue el del Real Madrid frente al Liverpool. Karim Benzema marcó el gol que le dio el triunfo al Real Madrid por el frente al Liverpool por 1-0. Sí, así gana el Madrid. El equipo de Ancelotti otra vez se vuelve a meter entre los 8 mejores de la Champions y va a buscar nuevamente la 15ª Champions. Impresionante lo que es el Real Madrid, lo que ha ganado el Real Madrid en la Champions es increíble. Bueno, incluso ganaron 5 Champions seguidas en la época de Di Stéfano. Es una cosa impresionante. Por ejemplo, el Real Madrid le ganó 7 de los 8 últimos partidos a Liverpool. Y Liverpool es un equipazo. Es impresionante. Impresionante lo de este equipo. Luego de 18 años se metieron 3 equipos italianos en la Champions League, porque también está el Inter y también está el Milan. Y ahora vamos a repasar los cruces de cuartos de final de la Champions. Estos son los cruces. Real Madrid va a enfrentar a Chelsea. Real Madrid va a enfrentar a Chelsea. Todavía no se definen qué día, pero va a ser entre el 11 y 12. 11 y 12 de abril va a ser los encuentros de ida, y 18 y 19 de abril los encuentros de vuelta. Real Madrid frente a Chelsea. Real Madrid, el equipo favorito siempre es candidato del Real. Y el Chelsea, que viene mejorando, porque no es un equipo que esté del todo bien en su campeonato local, pero viene mejorando.
con unas actuaciones increíbles del jugador argentino Enzo Fernández, con buenas apariciones de Kai Havertz, el alemán, buenos partidos de Joao Félix, por ejemplo, el portugués que ha hecho una linda sociedad con Enzo Fernández. Si bien el otro día donde jugó el Chelsea por la Premier no jugó tan bien, pero viene haciéndolo muy bien el jugador portugués. Pero el jugador argentino es la figura a destacarse en este Chelsea. El Inter de Lautaro Martínez jugará ante el Benfica de Nico Otamendi. Tenemos para ver argentinos de la escaloneta en los cuartos de final de la Champions. Inter frente a Benfica. Benfica viene a ser como una especie de revelación en este torneo, igual que el Napoli. Porque bueno, tanto Inter como... Bueno, ya vamos a hablar de Milan también. Pero tanto Inter como Milan son los equipos más fuertes de Italia. También con la Juventus. Que bueno, es la gran ausencia la Juve en esta Champions. Igual hay una historia con la Juve y la Champions, que es como que es un amor lejano, porque bueno, la ha ganado. Si bien la ha ganado la Juve la Champions, no es un equipo que se lleve tan bien con ese trofeo. El Real Madrid claramente es el equipo que mejor se lleva con este torneo y es el que más veces lo ha ganado. Lo ha ganado 14 veces, es increíble, y es un actual campeón. Por ejemplo, si vamos a comparar Independiente con la Libertadores, Independiente es el que más Libertadores tiene, pero es un montonazo de años que no gana una, y la ganaba en el viejo formato. Incluso Independiente ganó 4 veces seguidas la Libertadores. Pero bueno, historia diferente es la que tiene el Real Madrid con la Champions, que el Real la ganó 6 veces en aquellos tiempos, luego la volvió a ganar ya más cercano en el tiempo. Ahora hace poco ganó 3 seguidas, ganó 5 Champions en 6 años más o menos. Es increíble los números que arroja el conjunto merengue. Inter Benfica habíamos repasado. Y se viene un partidazo también, que es Manchester City frente al Bayern Múnich. Estos dos equipos muy fuertes de Inglaterra, tanto como de Alemania. El Bayern Múnich, que está peleando la punta de Alemania con el Unión Berlín y con el Borussia Dortmund. Bayern Múnich, que ha hecho un partidazo en la última rueda, ganándole al nada más y nada menos que al PSG de Messi, de Mbappé. Lo eliminó en una eliminación, en una eliminatoria muy despareja, porque el Bayern lo sobrepasó al PSG. Lo dejó afuera, pero la verdad que jugó un partidazo. Bayern, serio candidato a ganar la Champions, y ahora jugará ante el Manchester City. El Manchester City, equipo que viene peleando el torneo, pero viene muy abajo, viene segundo en la tabla, pero con muchos puntos menos que el Arsenal. Creo que el equipo sensación de Inglaterra hoy es el Arsenal en la Premier. Y si se quiere, podemos ponerlo a Manchester City y a Chelsea como sensación en la Champions, pero no cantar victoria, porque tienen 2 partidos muy difíciles los 2 equipos ingleses. El Manchester City de Julián Álvarez y de este increíble goleador que es Haaland, que como decíamos el otro día marcó 5 goles y nos ponía la música de
Haaland, esta que estás escuchando ahora. Joelito nos ponía esa música. Así que nada, es un goleador implacable. Y luego, para cerrar, en realidad no sabemos si es para cerrar o no, pero el Milan se enfrentará ante el Napoli por un duelo local, un duelo de la Serie A, un duelo bastante interesante entre el Milan y el Napoli. Milan que vuelve a la instancia de final, luego, a la instancia de cuartos de final luego de varios años. Quiere pelear. Milan es uno de los máximos ganadores también de la Champions. No tiene 14 obviamente como el Real Madrid, pero tiene unos cuantos trofeos de Champions League. Y bueno, es uno de los equipos fuertes y candidatos para ganar este trofeo de la Champions League. Pero bueno, obviamente, como decimos, Real Madrid es el más ganador de todos, pero uno de los que le sigue es el gran equipo napolitano, que es el Milan, que ha ganado también un montón de estos trofeos y se encuentra en un buen momento, si se quiere. Hablemos de un buen momento del Milan, pero el que viene con mejor presente es el Napoli, nada más y nada menos, puntero en el torneo y ahora peleando por la Champions, por un lugar en semifinal. Pero bueno, Milan 7 Champions pudo ganar, 4 subcampeonatos de Champions. Es un equipo que también tiene una historia muy fuerte con la Champions, igual que el Bayern Múnich, tiene 6. El Inter de Milán tiene 3, por ejemplo. Estamos hablando de los que están. Benfica tiene 2, Chelsea tiene 2. Y son equipos que tienen una historia con la Champions y que la han podido ganar. No son muchos los que las han ganado, hay muchos que han repetido, pero bueno, en este bloque donde repasamos un poco la Champions League, que es un torneo muy interesante, muy importante allí en Europa. Vamos a ir a un tema musical y luego seguimos con el bloque 2 aquí de Tu Mañana.